Este que ven acá se llama Mis piletas alemanas. Siempre me interesa el tema del lenguaje. Piletas es como piscinas. En otro lugar, en México sería albercas, por ejemplo, natatorios. Este libro salió en la editorial Bulk de Chile. Es una editorial muy, muy buena. Podríamos decir una editorial independiente que ha publicado a gente realmente interesante y también me publicó a mí. Mis piletas alemanas es un proyecto bastante extraño que se me ocurrió cuando estaba viviendo unos 8 meses en Berlín en el año 2022 y fue que tenía, hay algo que hago todos los días que es nadar, ¿no? Es mi actividad de cabecera y en ese momento me decidí a seguir el camino de la ficción, es decir, me acordé de un cuento de John Cheever, el cuento se llama El nadador, donde hay un personaje que de alguna manera va cruzando piscinas, piletas para volver a su casa. Y entonces dije, ok, voy a escribir, o voy a hacer el intento de cruzar Berlín, la ciudad de Berlín, nadando. ¿Ok? La ciudad de Berlín tiene un río, obviamente, pero no, me parece que no es recomendable nadar en ese río. Entonces se me ocurrió que una de las posibilidades era cruzar Berlín nadando en los natatorios, en las piletas públicas que Berlín tiene. Y la verdad es un mundo fascinante porque tiene más de 50, 60 natatorios para descubrir. Y a medida que iba cruzando esas piletas, a medida que iba nadando, iba tomando notas y fui escribiendo lo que podríamos llamar un conjunto de crónicas o textos de viaje. Son textos que de alguna manera tratan de ir anotando el día, anotando lo diario, llevando de alguna manera cuenta de ciertas rutinas del movimiento. Es un texto que trata de mirar un poco esa ciudad que desconocía con otros ojos. Es un texto, a mí me gusta llamarlo como un texto que es un texto sobre perderse en un lugar, perderse en una lengua, perderse en una cultura. Y de alguna forma los 10 textos que forman parte de Mis piletas alemanas son justamente eso, una reflexión sobre la pérdida en todos sus sentidos.